Buenas. En esta oportunidad les saluda Norquis Hurtado, ingeniero industrial, especialista en sistemas de gestión de calidad y en seguridad laboral. En esta oportunidad vamos a tocar el tema relacionado con la ergonomía. Entonces tenemos que la ergonomía es la ciencia que trata del diseño de los lugares de trabajo, herramientas y todo aquello relacionado con la anatomía, fisiología y psicología del trabajador. En pocas palabras podemos decir que la ergonomía engloba todos aquellos factores que repercuten directamente sobre la salud del trabajador, la cual tiene en cuenta tanto los fenómenos psicosociales, las posiciones, las herramientas de trabajo, la forma en cómo levantemos cargas, en cuánto tiempo podamos estar de pie, cuánto tiempo podamos estar sentados, y todas aquellas formas que de una u otra manera afectan las posiciones anatómicas de nuestro organismo. Tenemos que los objetivos de la ergonomía como ciencia es mejorar la seguridad del trabajador, armonizar al trabajador con su ambiente de trabajo y las condiciones laborales, aligerar la carga física. Si bien es cierto, en un trabajo lo que debemos estar por un trabajo donde pasamos más de 8 horas, 10 horas, lo más idóneo es que estemos lo más armónico posible para que nuestro cuerpo se sienta descansado y pueda estar en sintonía con el trabajo que estemos realizando, porque un cuerpo completamente agotado o un cuerpo con posiciones, adoptando posiciones que fuera de lugar, que no son las más recomendadas, pues va a ser un cuerpo desgastado y evidentemente no va a permitir que se realicen los trabajos de forma adecuada. Otro de sus objetivos es aliviar la tensión nerviosa. Se busca la comodidad y el confort, así como la eficiencia productiva. Se busca reducir, modificar el trabajo repetitivo y mejorar la calidad del producto. La ergonomía también es llamada la ingeniería humana. Es la ciencia que busca optimizar la interacción entre el trabajador, la máquina y el ambiente de trabajo. En todo puesto laboral, en todo trabajo, lo más idóneo es que exista una adecuada interacción entre trabajador, máquina y ambiente, con el fin de adecuar los puestos, ambientes y la organización de trabajo a las capacidades y limitaciones de los trabajadores, con el objetivo de minimizar el estrés y la fatiga y con ello incrementar el rendimiento y la seguridad del trabajo. En términos generales podemos decir que la ergonomía es una ciencia que busca optimizar el trabajo, las condiciones del trabajador en pro de garantizar el rendimiento del mismo. Entonces podemos decir que la ergonomía tiene como generalidades lo que es la temática de la anatomía, la fisiología, las posturas y los movimientos, la capacidad corporal, los factores de riesgo, las lesiones frecuentes, y podemos hablar por último de algunos ejercicios ergonómicos recomendables. Entonces tenemos que cuando hablamos de la ergonomía como ciencia, es como si colocáramos en una balanza la salud. Lo más prioritario para nosotros como seres humanos no es el trabajo, es la salud. Entonces no podemos estar en un trabajo haciendo actividades o tomando posturas que estén debilitando continuamente nuestra salud. Entonces lo que debemos hacer es un equilibrio, es como que coloquemos dentro de una balanza un equilibrio entre lo que es el ser humano y el medio ambiente o el ambiente de trabajo. Todo ello debe estar en equilibrio, en una armonía que garantice nuestra salud. Entonces podemos hablar un poco de lo que es el análisis de trabajo. Esta es una metodología utilizada en ergonomía para describir las actividades con el propósito de conocer las demandas que implican y compararlas con las capacidades humanas. Cada vez que nosotros ingresemos a un trabajo nuevo, o bien no sea nuevo, pero sí tomemos la oportunidad de analizar el trabajo que realicemos. Si no lo está haciendo un especialista en seguridad laboral, tómense el atrevimiento de hacerlo ustedes. ¿Quién más que aquella persona que está haciendo de forma constante esa labor? Entonces analicen el trabajo que están haciendo, las capacidades humanas que tienen para lograrlo y los factores de riesgo que estos tienen entre sí. Pues vamos a definir lo que es carga. La carga puede ser definida como cualquier objeto susceptible a ser movido. Incluye, por ejemplo, la manipulación de personas,
como es por ejemplo en el caso de los hospitales que manipulan pacientes, la manipulación de animales en una granja o en una clínica veterinaria. Se consideran también cargas los materiales que se manipulan como por ejemplo medio de una grúa o otro medio mecánico, pero que requieren aún del esfuerzo humano para moverlos o colocarlos en posición definitiva. O sea, a veces encontramos con frecuencia que dicen, no, pero es que él no está haciendo nada porque se tiene el apoyo de una grúa, ¿sí? Pero es que la grúa la posesiona el ser humano. Entonces, de una u otra forma, esta forma parte de la carga que está moviendo ese ser humano. Aun cuando la llevemos a kilos, no es total la carga que está recayendo sobre el ser humano, pero sí es necesario que sea tomado en cuenta las actividades, las maniobras que debe hacer el ser humano para mover estas cargas. Tenemos lo que es la carga de trabajo. Es el conjunto de requerimientos físicos y mentales a lo que está sometido el trabajador a lo largo de su jornada laboral. A diferencia de lo que definíamos anteriormente, cuando hablamos ya de carga de trabajo, no nos referimos netamente a un objeto que estamos levantando, sino podemos hablar de carga física y carga mental. Por ejemplo, un trabajador que pase 10 horas en oficina, 8 a 10 horas en oficina, y está haciendo trabajo netamente, podríamos decir, en computadora, con archivos, movimientos de hojas. Podríamos hablar que que no estamos hablando de una alta carga física, pero sí podríamos estar hablando de una carga mental. Entonces, cuando hablamos de carga de trabajo, tenemos que conocer que no necesariamente estamos hablando de trabajo de carga física, sino que también podemos estar hablando de carga mental, es decir, toda aquella carga que la relación de trabajo que se esté realizando lleve consigo. La carga física de trabajo es entendida como el conjunto de requerimientos físicos a lo que la persona está expuesta a lo largo de una jornada laboral y de qué forma independiente o combinada puede alcanzar un nivel de intensidad, duración o frecuencia suficientes para causar un daño a la salud de las personas expuestas. La carga física de trabajo es entendida como el conjunto de requerimientos físicos a lo que la persona está expuesta a lo largo de su jornada laboral y de qué forma independiente o combinada puede alcanzar su nivel de intensidad. Entonces, a diferencia de esta, tenemos que hablar de lo que es la carga mental del trabajo. Esta se refiere netamente al esfuerzo intelectual que debe realizar el trabajador para hacer frente al conjunto de demandas que recibe para la realización de su trabajo. Este factor valora la carga mental a partir de los siguientes indicadores. Debemos valorar lo que es la presión de tiempo. Este contempla el tiempo asignado para la tarea, la recuperación de retrasos y el tiempo de trabajo con rapidez. Por ejemplo, podemos tener el mismo trabajo que podríamos hacer en una semana y podríamos estar presionados a hacerlo en un día. Allí podemos decir que la carga mental del trabajo está aumentando considerablemente. Tenemos que tomar en cuenta también lo que es el esfuerzo de atención. Este viene dado por una parte por la intensidad o el esfuerzo de la concentración o reflexión necesaria para recibir las informaciones del proceso y elaborar los recursos adecuados para la constancia que deben estar sostenidos de este esfuerzo. Debemos hablar de lo que es la fatiga percibida. La fatiga es una de las principales consecuencias que se desprende de una sobrecarga de las exigencias de la tarea. Por lo general, la fatiga es una de las principales repercusiones que podemos ver en un trabajador cuando la carga mental es alta. Por lo general, el trabajador se percibe fatigado y su rendimiento tiende a desmejorar. El número de informaciones que se precisan para realizar la tarea y el nivel de complejidad de la misma son dos factores a considerar para determinar la sobrecarga. Así se mide la cantidad de información manejada y la complejidad de esa información. También tenemos que tomar en cuenta la percepción subjetiva de la dificultad que tiene para el trabajador realizar este trabajo en específico. Tenemos que tomar en cuenta lo que son los factores de riesgo biopsicosociales. En ergonomía es muy importante tomar en cuenta estos factores y podemos decir que cuando hablamos de factores biopsicosociales son aquellos que están directamente relacionados con el ambiente, la organización, el contenido de trabajo y la realización de las tareas que afectan el bienestar o la salud física, psíquica y social del trabajador, así como el desarrollo del trabajo. Por eso debemos tener en cuenta que un ambiente de trabajo adecuado es idóneo para que un trabajador pueda tener un alto rendimiento laboral.
Si estamos en un ambiente tenso, en un ambiente donde el trabajador no se siente a gusto, posiblemente su rendimiento disminuya aún cuando su carga mental sea cómoda, cuando su capacidad para desarrollar estos trabajos sea alto. Podríamos inclusive hablar dentro de este riesgo biopsicosocial de lo que hablamos, de lo que es la motivación laboral. Es un factor altamente que repercute en el desempeño del trabajador, pues un trabajador que esté desmotivado difícilmente puede realizar sus labores con el 100% del rendimiento, aun cuando esté completamente en la capacidad de hacerlo. Tenemos que hablar también de lo que son los factores de riesgo disergonómico. Esto es un conjunto de atributos de la tarea o del puesto más o menos claramente definidos que inciden en aumentar la probabilidad de que un sujeto expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. Este incluye aspectos relacionados con la manipulación de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo, movimientos repetitivos. Podemos hablar de riesgos disergonómicos, por ejemplo, una persona que dure 8 horas sentada realizando labores de oficina, sentada en una silla, una silla que no garantice la postura adecuada del trabajador. Evidentemente se somete la columna vertebral a movimiento, a condiciones no aptas, y por supuesto a la larga o al mediano o largo plazo puede traer altas consecuencias. Evidentemente la manipulación de cargas por encima de lo que un trabajador puede soportar trae consecuencias altas para la salud del mismo, y sin embargo a veces podemos hablar de cargas inclusive que el trabajador soporta, sin embargo no tiene las técnicas adecuadas para levantar las cargas. Esto trae grandes consecuencias también. Lo mismo son lo que es realizar trabajo repetitivo. Por eso es importante que los trabajadores estén conscientes de cada cuánto tiempo poder hacer ese movimiento, cada cuánto tiempo deben descansar, cómo es que debo hacer el movimiento adecuadamente para que este no me traiga consecuencias, malas consecuencias a corto o mediano plazo. Entonces también podemos hablar de lo que es la fatiga. La fatiga es una consecuencia lógica del esfuerzo realizado y debe estar dentro de los límites que permiten al trabajador recuperarse después de una jornada de descanso. Ya que el equilibrio se rompe si la actividad laboral exige al trabajador energía por encima de las adecuadas, trayendo por supuesto riesgos para la salud. Por ejemplo, estudios demuestran que un trabajador puede laborar cómodamente de 8 a 8.5 horas diarias. Sin embargo, si lo estamos sobreestimando a 10, 12 horas laborales, evidentemente podemos estar hablando de que un trabajador se encuentre fatigado y por supuesto su rendimiento no va a ser el mismo que sus primeras 4 horas laborales. También debemos hablar de lo que es una manipulación manual de carga. Cualquier operación de transporte o sujeción de una carga por parte de uno o varios trabajadores, como el levantamiento, la colocación, el empuje, la tracción o el desplazamiento, que por sus características o condiciones ergonómicas inadecuadas entrañe riesgo, en particular dorso lumbar para los trabajadores. Esto solo cuando hablamos de la manipulación de cargas. Evidentemente, como ya hablábamos a nivel de la parte disergonómica, tenemos que tener en cuenta todas aquellas posturas adecuadas que tomar cuando estemos realizando levantamiento, empuje, tracción o desplazamiento de carga, de manera que de una u otra forma esta no influya directamente o no influya inadecuadamente sobre la parte dorso-lumbar del trabajador. Podemos ver que en nuestra anatomía tenemos lo que es la columna vertebral, que está conformada por la columna cervical, por la columna dorsal y la columna lumbar. Pues siempre que hacemos un levantamiento de carga, dependiendo de cómo lo hagamos, bueno, inclusive así lo estemos haciendo bien, siempre hay un gran peso que se ejerce sobre la columna dorsolumbar. Sin embargo, cuando lo hacemos de forma inadecuada, podemos estar trayendo 3 o 4 veces más del peso real que se le estaría soportando nuestra columna. Tenemos acá una imagen de lo que es nuestro sistema muscular. Nuestro cuerpo tiene una faja natural que está formada por los músculos y el abdomen.
Cuando se rompe, se producen lo que conocemos como hernias. Tenemos acá lo que es la ergonomía y su evolución. Pues tenemos una descendencia evidentemente del mono, y podemos ver a lo largo del tiempo cómo ha ido descendiendo el hombre y cómo podemos adoptar posturas no ergonómicas que nos permitan, podríamos hablar de una involución, porque estaríamos hablando de un retroceso para nuestro organismo. Entonces, ¿cómo podemos hacer mejorar estas posturas durante la jornada laboral? Alternar posturas, reducir esfuerzos, reducir cargas estáticas y posicionar y la posición de los brazos. Por ejemplo, aquí vemos un sujeto realizando una actividad doméstica que es de planchado. Sin embargo, una persona realizando esta actividad puede durar muchas horas de pie. Acá tenemos una imagen cómo podemos hacer que el organismo repose sobre un bloque, sobre un objeto que pueda sostener muy bien por un tiempo la parte de la pierna, y la podemos ir alternando de manera que por un momento descanse una, por un momento descanse la otra, y el descanso que le estamos dando a la columna con solo este simple movimiento es bastante alto. Tenemos acá una imagen de lo que es la ergonomía y movimientos. Los movimientos de flexión, de extensión, de aducción, de rotación, y tenemos lo que son los llamados mal movimientos, los movimientos con alta velocidad y los movimientos en el tiempo, que nos traen como consecuencia estrés, fatiga, el síndrome del quemado, bajo rendimiento, y podríamos estar hablando inclusive de una irresponsabilidad. Por eso es que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta las posturas adecuadas para cada uno de estos movimientos, para que nosotros mismos seamos responsables de nuestra salud. Tenemos acá lo que sería la columna vertebral y un movimiento correcto. Si se levanta peso sin flexionar o usar las rodillas, se está levantando hasta el 70% del peso corporal. Esto significa una sobrecarga para la columna y un desgaste articular prematuro. Podremos ver en la imagen cómo podríamos estar haciendo un movimiento correcto para que la columna no sufra este peso corporal tan discriminado como si lo hacemos de forma incorrecta. Entonces la idea es siempre pegar la carga, es primero inclinarnos, o sea, agacharnos de forma inclinada, abrir las piernas, traer la carga lo máximo, pegar la carga lo máximo al cuerpo que podamos, y de ahí iniciar a levantar la carga lo más pegado al cuerpo, para poder ir levantando levemente y inclinando poco a poco las piernas. Las causas de problemas en la columna vertebral podemos tenerla en mucho tiempo sentado y a veces inclusive con asientos no adecuados, estar de pie por periodos prolongados, especialmente con el tronco inclinado, tener inclinaciones repetidas hacia un lado, girando el tronco, y mantener estas posturas inclusive. Entonces tenemos que hay algo muy importante en lo que es tener un balance adecuado entre la inclinación, la postura de la columna y el movimiento de las manos. Acá podemos ver lo que les explicaba anteriormente, cómo levantando una carga de 25 kilogramos, esta se convierte en 3 veces el peso sobre la parte dorsolumbar. Es decir, levantando adecuadamente una carga de 25, nuestra columna la está recibiendo como 75. Sin embargo, si lo hacemos de forma inadecuada, esta se está convirtiendo, una carga de 25 la podemos estar convirtiendo en 375 kilos sobre nuestra parte dorsolumbar. Imagínense lo que está sufriendo nuestra columna vertebral. Esta imagen es un claro ejemplo para que tomemos conciencia y veamos cómo nosotros mismos, si hacemos los movimientos inadecuados o las cargas de forma inadecuada, podemos estar colocando a sufrir nuestra columna, que a largo plazo trae consecuencias discriminadas. Podemos tener de movimientos inadecuados en cuanto a levantar, en cuanto a bajar, en cuanto a
hacer movimientos de lado y lado, podemos tener lesiones frecuentes como lumbalgia, cervicalgia, bursitis, síndrome del túnel carpiano, epicondilitis, síndromes de hombro, tendinitis y traumas acumulados. Pues entonces, pues esto pueden ser a causa de estrés, esfuerzos físicos y malas posturas. Tenemos acá una serie de ejercicios recomendados, por ejemplo, para personas que trabajan de pies: tener los pies separados, el abdomen relajado, la columna y cabeza en eje, hombros sueltos y respirar profundamente. Traspaso de un pie al otro, es decir, descansar por un momento, colocar todo sobre el mayor peso del cuerpo sobre un pie, luego descansar ese pie y colocarlo sobre el otro de forma alterna. Ejercicio para personas que trabajan de pies también tenemos lo que es el traslado de peso de un pie al otro, con las rodillas flexionadas, alternando sin levantar los talones. Para las personas que trabajan de pie también podemos decir que se paren en la punta de los pies, luego en los talones y alternar. Cruzar los brazos por detrás, llegando con la mano hasta el glúteo contrario y alternar. Mover las pelvis hacia adelante y hacia atrás. Son movimientos que los podemos hacer en muy corto tiempo dentro de esta jornada y pueden ayudar muchísimo a descansar nuestra columna vertebral. La manipulación de carga. No debe exigirse o permitirse el transporte de carga manual para un trabajador cuyo peso es susceptible de comprometer su salud o seguridad. En este supuesto convenir adoptar las recomendaciones del NIOSH, donde nos dice que en situaciones generales el peso máximo al que debe estar expuesto un trabajador es de 25 kilogramos. Con una carga de 25 kilogramos podemos tener alrededor de un porcentaje de la población del cuerpo protegida de un 85%. Para una situación que requiera mayor protección debemos hablar de un peso máximo de 15 kilogramos. Con esto tenemos un 95% de la población protegida del cuerpo. Cuando hablamos de protección protegida siempre hablamos de nuestra columna vertebral. Cuando hablamos de situaciones de trabajadores entrenados o en situaciones aisladas, decimos que la máxima capacidad que pueden tener de peso de carga es de 45 kilogramos y en esta oportunidad sí no tenemos disponible cuánto es el porcentaje de población protegida. Tenemos entonces aquí una serie de recomendaciones. Por ejemplo, para la lumbalgia, medidas preventivas es a levantar el peso, evitar inclinarse sin doblar las piernas, rotar el cuerpo mientras se esté cargando, levantar cargas por sobre los hombros. Recomendable para cargar siempre, doble las rodillas, no doble la espalda, hacer el esfuerzo con las piernas, levante la carga solo hasta la altura del pecho. Tendemos por naturaleza o por mala costumbre hacer el esfuerzo con la columna y no con las piernas, pues tengamos por recomendación siempre, para evitar la lumbalgia, hacer el esfuerzo con las piernas, no con la columna, y planee el trabajo con cuidado. Asimismo, al estar de pie o caminando, evitar estar de pie mucho tiempo, inclinarse con las piernas rectas y tomar posturas inadecuadas. Es recomendable camine erguido, camine sin sellar carga, mantenga la cabeza erguida, use zapatos cómodos. Al estar de pie por largo rato, levante un pie y alterne. Al estar sentado, evite hundirse en la silla, sentarse alejado del escritorio. Asimismo, evite inclinarse o arquear la espalda. Es recomendable utilizar una silla regulable, contar con un apoyo lumbar, con apoyo firmemente de la espalda y sin cruzar las piernas y altérnelas. Si cruza las piernas, altérnelas, y los pies deben apoyarse en el suelo. Eso siempre es muy importante. Debemos tener primero un equilibrio, que los pies estén apoyados en el suelo, que la silla permita que nuestra espalda esté completamente que nuestra espalda se apoye firmemente. La cuestión no es una situación de confort, de que cómo te sientas cómodo, no. Es que la espalda esté en las condiciones adecuadas para que nuestra columna no esté sufriendo daños. Asimismo, al descansar, evitar utilizar camas que puedan mantener holguras para nuestra columna. Dormir boca arriba por largo rato. Es muy importante alternar posiciones. Es recomendable utilizar un colchón duro, dormir de costado, flexionar las piernas,
Si duerme boca arriba, coloque siempre un cojín bajo sus rodillas y no dormir con el estómago lleno. Durante el transporte de materiales realizados con carreta u otros equipos mecanismos donde se utilice la tracción humana, deben aplicarse de manera que el esfuerzo físico sea realizado por el trabajador compatible con capacidad de fuerza y no ponga en peligro su salud o su seguridad. Acá volvemos a recordar un poco la tablita que habíamos puesto anteriormente. Sin embargo, esta nos dice para fuerzas necesarias del reposo o de tener una carga. Hablamos de que para hombres pueden sostener hasta 25 kilogramos, sin embargo, en una mujer puede ser hasta 15 kilogramos. Si la fuerza necesaria para mantener la carga es en movimiento, para el hombre debemos hablar de 10 kilogramos y para la mujer 7 kilogramos. Las medidas serán realizadas con un dinamómetro en terreno plano y con llantas adecuadas. Si las cargas son voluminosas y mayores a 60 centímetros de ancho por 60 centímetros de largo y de profundidad, el permitido deberá reducir el tamaño y el volumen de la carga. Se deberá reducir las distancias de transportes con cargas cuando sea posible. Es decir, no sé si han visto un poco esta dinámica que se utiliza de que en lugar de que 4 personas agarren su carga y hagan trayectos largos llevándola hasta el punto final, mejor se coloquen en puntos estratégicos haciendo una reducción de lo que se llamaría la distancia, y entonces se coloquen, preferible colocar los 4 en distancias separadas de manera que cada uno tenga por menos tiempo la carga y de esta forma igual llegue en buen tiempo al punto final y se evita el cansancio físico. Si la mujer está embarazada, no se le debe permitir la manipulación de cargas y debe ser reubicada en otro puesto de trabajo. Todos los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas deben realizar una formación e información adecuada e instrucciones precisas en cuanto a las técnicas de manipulación que deben utilizarse con el fin de salvaguardar su salud y la prevención de accidentes. Tenemos que para equipos y herramientas en los puestos de trabajo y equipos en los puestos de trabajo informáticos hay ciertas consideraciones en específicas diferentes. Es muy importante que sean analizadas las condiciones ambientales para cada uno. Las condiciones ambientales de trabajo deben ajustarse a las características físicas y mentales de los trabajadores y a la naturaleza del trabajo que se esté realizando. En cuanto a los trabajos o las tareas, deben tomarse en cuenta que el tiempo de exposición al ruido industrial observarse de forma obligatoria los siguientes criterios. Por ejemplo, para una duración de 24 horas debe tener un nivel de ruido de 80 decibeles. Para 16 horas de 82, para 12 horas de 83 decibeles máximo, de 8 horas de 85 decibeles máximo, de 4 horas un máximo de 88 decibeles, de 2 horas de 91 decibel y para 1 hora de 94. Por lo general no deben exceder de esta dosis de ruido en ninguno de los casos. Sin embargo, hay ciertas tablas aplicables para cada una. Es muy importante que antes de realizar cada uno de sus labores sepan a los riesgos que están expuestos. Tenemos también acá en cuanto a la luminosidad, si los trabajos, hay tablas específicas con estándares ya especificados, valga la redundancia, si los trabajos están realizando a nivel de patios y estacionamiento, si los están realizados en pasillos, en escaleras, en lugares con iluminación, si por el contrario es en cuartos de compresores y calderos, si es para talleres de empaques y ensambles, si es para laboratorios de precisión, de cómputo, si es para laboratorios de alta precisión, si es para áreas de proceso y si es para áreas de procesos en gran exactitud. Es decir, es importante que tengan presente que el nivel de luminosidad varía para cada trabajo en específico y para cada área, para cada labor en específico, dependiendo del puesto de trabajo y la tarea visual a la que vaya a estar expuesto. Entonces debe cumplir con ciertos estándares donde es requerido que conozcan el nivel de luminosidad al que deben estar expuestos. También tenemos acá una tablita de factores de riesgo disernómico que lo pueden tomar como ejemplo para posturas incómodas o forzadas, para levantamientos de cargas, para los esfuerzos de manos y muñecas, movimientos repetitivos de alta frecuencia, los impactos repetidos, los movimientos, el tema de la vibración no lo habíamos tomado en cuenta, el tema de la vibración de brazo, mano, de moderación alta. Esta no debe exceder de 30 minutos por día si es de alta, o máximo de 2 horas por día.
Entonces tenemos acá les dejo una serie de métodos utilizados en las normativas básicas de seguridad laboral, como es el método ERGO, el método RULA, el método REVA, el método OWASP, el método de carga de límite recomendada por el NIOSH, el método de frecuencia cardíaca, el método de LES, el método de Reynolds, el método de UTAC, el método de Vira y otra serie de métodos que hay para estudiar y analizar los riesgos a los que están expuestos, el nivel del riesgo, el nivel de impacto que este puede traer hacia la salud, si el trabajo es repetitivo y de manera que se establezcan las acciones y los controles necesarios. Como recomendación les doy, siempre que se vayan a exponer a una tarea nueva, conozcan los riesgos a los que están expuestos, exijan a sus empleadores que el área de seguridad laboral les dé una inducción inicial sobre cómo hacer las labores, cómo realizar los trabajos de carga y que conozcan los trabajos a los que están expuestos y los controles necesarios para evitar los accidentes o incidentes laborales. Espero que esto les haya servido de mucha ayuda. Estaré subiendo posteriormente sobre seguridad laboral de gran impacto, de gran ayuda para ustedes. Es todo por ahora. Espero les sirva. Gracias.